Imagínese un árbol creciendo en medio del bosque. No compite por el espacio con el cielo. No apresures tus raíces. No se compara con los árboles circundantes. Aún así, crece, silenciosamente, firmemente, en el tiempo exacto que te corresponde. Ahora, mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas luchar contra todo para seguir adelante? Contra el tiempo, contra los demás, contra uno mismo, como si el crecimiento requiriera esfuerzo constante, resistencia, tensión, como si la vida fuera un campo de batalla invisible. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? Hay un tipo de crecimiento que no nace de la confrontación. No se impone, no fuerza, no invade. Sucede como el agua que encuentra su camino entre las piedras, como la luz de la mañana que entra por la ventana sin pedir permiso, como musgo que cubre la roca, no por fuerza, sino por constancia. Desde muy pequeños aprendemos que vivir es luchar, que crecer duele. Para ganar hay que endurecerse, y poco a poco nos vamos alejando de algo esencial, el ritmo natural de la existencia. Existe una sabiduría antigua que nunca grita, susurra entre el viento, el sonido de la lluvia, el silencio entre dos pensamientos. Nos recuerda que el universo no se mueve por tensión, sino por armonía, que todo lo que verdaderamente crece proviene de la escucha, no de la imposición. Quizás el cansancio que sientes no proviene de la vida misma, sino de la resistencia constante contra ella. Quizás la ansiedad sea solo una señal de que estás intentando nadar contra una corriente que nunca te lo exigió. Hoy quiero invitarte a descansar un momento, no darse por vencido, pero dejarlo ir, observando cómo la naturaleza crece sin luchar contra nada. Y en ese espejo silencioso, recuerda algo que siempre ha estado dentro de ti. Sí, en algún nivel profundo, sientes que hay un camino más suave y verdadero, más alineado con lo invisible que sostiene todas las cosas. Entonces quédate aquí. Este video es un espacio para la pausa, la respiración y la reconexión, porque crecer tal vez nunca se trató de pelear. Observe la forma en que la naturaleza se expande. Nada en ella parece ansioso por llegar antes. Nada intenta demostrar que es más de lo que ya es. El crecimiento ocurre porque hay espacio, tiempo y permiso. Una semilla no discute con la tierra. Ella no exige luz antes de tiempo. No te desesperes en la oscuridad. Ella descansa. Y, en ese profundo descanso, algo invisible comienza a moverse. Crecer sin forzar es confiar en este movimiento silencioso. Es comprender que hay una inteligencia mayor que fluye detrás de todas las cosas. Una inteligencia que no necesita empuje. Ella solo pide alineación. Sin embargo, los humanos modernos han aprendido lo contrario. Aprendió a presionar, controlador, acelerar procesos que requieren maduración. Convertimos el crecimiento en un proyecto mecánico y la vida en una meta lejana que nunca llega. Cuando intentamos crecer a la fuerza, algo se rompe por dentro. La mente se anticipa al cuerpo. El deseo anula el sentimiento. Y lo que podría florecer se convierte simplemente en supervivencia. Hay una profunda diferencia entre actuar y forzar. Actuar surge de escuchar. El forzamiento nace del miedo. El agua no lucha contra la montaña. Ella lo evita. Ella espera. Ella regresa todos los días, sin prisas, sin enojos. Y con el tiempo, lo que parecía inquebrantable se transforma. Este es el secreto que rara vez aprendemos. La suavidad no es pasividad. Ella es precisión. Ella sabe dónde tocar. Ella sabe cuándo retroceder. Ella sabe cuándo quedarse. ¿Cuántas veces has intentado convertirte en alguien diferente para ser aceptado? ¿Cuántas veces has endurecido tus emociones para parecer fuertes? ¿Cuántas veces has ignorado tus propios ciclos porque pensabas que llegabas tarde? En la naturaleza no hay demora. Hay una temporada. Hay invierno. Hay una pausa. El verdadero crecimiento no ocurre cuando alejas la vida, sino cuando creas espacio para que ella venga a través de ti, cuando limpias el exceso, cuando silencia el ruido interno, cuando dejas de comparar tu camino con el de los demás. Cada ser crece según la vocación que lleva. Una montaña no quiere ser un río no quiere ser viento. Y,
Sin embargo, todos pertenecen al mismo movimiento invisible. Crecer sin luchar es aceptar la forma de la propia alma. Es honrar el tiempo necesario para madurar. Es permitir que la transformación venga desde dentro, como un brote que irrumpe en la tierra, no por violencia, sino porque ya no cabe en la oscuridad. Si esta idea toca algo en ti, tal vez sea porque una parte de ti ya lo sabe. Tal vez estés cansado de empujar puertas que nunca necesitaron ser empujadas. Quizás esté preparado para experimentar un crecimiento más tranquilo, más sano y más verdadero. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un camino. Hay ocasiones en las que el agua de un río parece turbia, no porque esté sucio, sino porque lo han sacudido. Se quitaron piedras, se modificaron bancos, la corriente se aceleró. Aún así, cuando el movimiento se ralentiza, cuando el río encuentra un tramo más ancho, el agua naturalmente se vuelve claro de nuevo. La pureza no nace del control, surge cuando se respeta el flujo. Existe una idea silenciosa, casi olvidada, de que para vivir en armonía es necesario estar limpio por dentro. Pero esta limpieza no se trata de perfección, tiene que ver con el desbloqueo, con eliminar el exceso que impide el movimiento natural de la vida. Mira la lluvia. Ella no elige dónde caer. No juzgues el suelo. Simplemente desciende, lavando lo que encuentra, siguiendo su camino invisible entre el cielo y la tierra. El flujo es así. No fuerza un pase. Él se adapta. Cuando el viento se encuentra con una montaña, no intenta cruzarla como un enemigo. Él la envuelve. Él sube. Él cambia de dirección. Y sin embargo, sigue siendo viento. Adaptarse no es perder quién eres. Se trata de preservar la esencia, ajustándonos a la forma. Los seres humanos sufren porque confunden adaptación con rendición. Cree que cambiar es debilitar, que ser flexible es traicionarte a ti mismo. Y luego se endurece, incluso cuando le duele por dentro. Pero todo lo que permanece rígido durante demasiado tiempo se rompe. El agua enseña algo profundo. Se adapta a cualquier recipiente, sin dejar nunca de ser agua. Puede ser tranquila o impetuosa, transparente o profunda, pero su naturaleza permanece intacta. Eso es la pureza. No es ausencia de marcas, sino fidelidad a la esencia misma. Cuando intentamos mantener una identidad fija, una imagen inmutable, creamos resistencia al flujo de la vida. Y esta resistencia se convierte en cansancio, ansiedad, la sensación de estar siempre luchando contra algo invisible. La verdadera adaptación ocurre cuando aceptamos los ciclos. Hay momentos de expansión, hay momentos de reflexión, hay días de claridad, hay días de niebla. La niebla no es un error, ella solo pide un descanso. Purificarse a veces significa dejar de reaccionar. Es permitir que las emociones pasen como nubes. No es apegarse a lo que ya cumplió su papel. Y tal vez, si esta idea resuena en ti, si algo en tu interior se suaviza al escuchar estas palabras, sea una señal silenciosa de que tu flujo interno está tratando de reorganizarse. Ese algo en ti ya empezó a adaptarse, sin lucha, sin ruido. La vida no requiere que seas siempre el mismo. Solo te pide que seas sincero en cada etapa. Como el río que cambia de ancho, pero nunca deja de dirigirse hacia el mar. Hay una creencia silenciosa que atraviesa generaciones, que la vida solo progresa cuando hay un esfuerzo continuo, como si relajarse fuera sinónimo de llegar tarde, como si detenerse fuera peligroso, como si bajar la guardia significara perder, y así aprendemos a vivir en un estado de tensión permanente. El cuerpo se contrae incluso antes de darse cuenta del peligro. La mente anticipa problemas que aún no existen. El corazón se cierra creyendo que necesita protegerse del mundo. Poco a poco la lucha deja de ser externa y pasa a ser interna. Pero observemos con atención, ¿cuántas de estas batallas realmente era necesario librar? La mayoría de las luchas que afrontamos no provienen de la vida, sino de nuestra interpretación de ella. Luchamos contra el tiempo porque queremos controlar el ritmo. Luchamos contra los demás porque tenemos miedo de perder espacio. Luchamos contra nosotros mismos porque creemos que no somos suficientes.
Esta lucha constante crea una peligrosa ilusión, que si nos relajamos, todo se desmoronará. Pero la verdad es diferente. Lo que se desmorona a menudo es simplemente la imagen rígida que intentamos mantener. La naturaleza no está en guerra consigo misma. Una rama que se rompe no tiene la culpa. Una temporada que termina no se puede resistir. Todo cede para que pueda surgir algo nuevo. Cuando insistimos en luchar contra cada cambio, nos volvemos como alguien que intenta retener el agua con las manos. Cuanto más lo aprietas, más se escapa. El cansancio que tanta gente siente hoy no proviene de la cantidad de tareas, sino de la cantidad de resistencia interna, del hábito de transformar cada desafío en un enfrentamiento, cada error de juicio, cada pausa en la culpa. Hay un tipo de resistencia que proviene del endurecimiento, pero es breve, frágil, y tiene un precio elevado. Puede que dure un tiempo, pero no dura. Todo lo que vive necesita flexibilidad. El corazón que late, demasiado fuerte falla. El árbol que no se dobla con el viento se rompe. La mente que no se relaja enferma. La ilusión de una lucha constante nos hace creer que siempre debemos estar preparados para el impacto. Pero vivir así es nunca descansar. Nunca es confiar. Nunca permite que la vida nos lleve por un tiempo. Dejar de luchar no significa abandonar el camino. Significa dejar de hacerte daño innecesariamente mientras lo caminas. Cuando dejas de luchar contra lo que es, te quedan energías para ocuparte de lo que importa, para sentir más claramente, para actuar con mayor precisión, escuchar las señales sutiles que antes quedaban ahogadas por el ruido interno. Quizás el verdadero coraje no esté en resistir todo el tiempo, sino en reconocer cuando la lucha ha terminado, cuando ella nunca fue necesaria, cuando el crecimiento solo esperaba que aflojases los puños y abrieras las manos. Hay un momento en que el esfuerzo se disuelve, no porque que todo se resuelve, sino porque algo en nosotros deja de resistir. Es en este momento de silencio cuando lo invisible se acerca. Nunca estuvo distante, solo estaba esperando por espacio. Vivimos gran parte de nuestro tiempo demasiado ocupados para darnos cuenta de lo que sustenta la vida, llenando cada hueco de ruido, cada silencio con distracción, cada vacío a toda prisa, y sin darnos cuenta, nos alejamos de la fuente que nos repone. La reintegración comienza cuando dejamos de intentar controlar lo que no se puede controlar, cuando aceptamos que hay fuerzas en movimiento que no necesitan nuestra vigilancia constante, como la noche que llega sin ser llamada, como el amanecer que regresa incluso después de la oscuridad más larga. Lo invisible no requiere creencia. Se manifiesta en la experiencia directa, en el escalofrío inesperado al escuchar el viento entre los árboles, en la sensación de alivio cuando dejamos atrás una vieja preocupación, el momento en que el cuerpo se relaja sin motivo aparente. Reintegrarse es recordar. Recordar que somos parte de algo más grande, incluso cuando no podemos nombrarlo. Recordar que no estamos separados de la vida, solo distraídos temporalmente de ella. Cuando caminamos por un bosque en silencio, algo hace clic en nuestro interior. El ritmo cardíaco se ralentiza. La respiración encuentra otro ritmo. Es como si el cuerpo reconociera un antiguo hogar. Este reconocimiento no pasa por alto la lógica. Sucede en el campo del sentimiento, donde no hay argumentos, solo presencia. Lo invisible se comunica a través de señales sutiles. Él no empuja, él invita. Un cansancio que pide un respiro, una intuición que pide un cambio, una molestia que revela desalineación. Pero para escuchar, necesitas quietud. Y la quietud no es la ausencia de acción, es la ausencia de ruido interno. Reintegrarse significa permitir que el silencio vuelva a tener espacio. Es sentarse contigo mismo sin necesidad de corregirte. Es aceptar que no todo necesita una respuesta inmediata, que algunas preguntas maduran en la oscuridad. Cuando dejamos de luchar, lo invisible encuentra paso, y lo que parecía confuso empieza a organizarse sin esfuerzo. No porque entendamos más, sino porque confiamos más. La confianza no elimina la incertidumbre, simplemente nos permite caminar incluso sin garantías, como quien camina entre la niebla sintiendo el suelo bajo sus pies, incluso sin ver el horizonte. Quizás esto sea lo que llamamos
espiritualidad cotidiana, no algo lejano o elevado, sino la capacidad de vivir en sintonía con lo que no se ve, sin necesidad de dominar. Y cuando se produce esta reintegración, algo esencial se alinea, el cuerpo se relaja, la mente se abre, y la vida, por fin, encuentra espacio para fluir nuevamente. Vivir en armonía en el mundo moderno no significa huir de él. No se trata de abandonar responsabilidades o retirarse lejos. Es aprender a caminar a través del ruido, sin permitir que se convierta en tu voz interna. El desafío no está en el exceso de estímulos, sino en la forma en que nos relacionamos con ellos. Cuando todo exige una respuesta inmediata, la prisa se convierte en hábito, y hábito, identidad. La armonía comienza cuando interrumpimos este automatismo, cuando nos damos cuenta de que no todas las urgencias son reales, que no es necesario defender todas las opiniones, que no es necesario aprovechar todas las oportunidades. Hay elecciones silenciosas que lo cambian todo. Respire antes de responder. Descanse sin culpa. Di no sin justificar demasiado. Estos simples gestos crean un espacio interno para que la vida vuelva a respirar a través de nosotros. En el mundo moderno, estamos entrenados para reaccionar. Poco se habla de escuchar, pero escuchar es una forma profunda de acción. Escucha a tu cuerpo cuando te pide un descanso. Escuche la mente cuando pide silencio. Escuche a su corazón cuando algo ya no tenga sentido. Vivir en armonía es alinear acción e intención. Es actuar cuando hay claridad y esperar cuando hay confusión. Es comprender que no siempre es necesario seguir el ritmo externo, que es posible caminar más despacio sin quedarnos atrás. La serenidad no nace de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de resistencias innecesarias. Cuando aceptamos que algunas cosas simplemente son como son, dejamos de desperdiciar energía tratando de cambiarlas por la fuerza, y esta energía regresa en forma de presencia. En la vida cotidiana, la armonía se manifiesta en pequeños rituales. Un momento de silencio por la mañana, una mirada cercana al cielo al final del día, un paseo sin destino definido. Estos gestos le recuerdan al cuerpo que no fue hecho solo para producir. Incluso en medio de compromisos, es posible vivir sin problemas. No se trata de hacer menos, sino de hacerlo con menos tensión, con menos rigidez, con más conciencia. Cuando actuamos así, algo cambia. Las decisiones se vuelven más simples, los conflictos pierden fuerza, y lo que parecía pesado empieza a organizarse. Vivir en armonía en el mundo moderno significa aceptar que no todo estará equilibrado todo el tiempo, pero es elegir, una y otra vez, volver al centro, hasta el punto interior donde no hay lucha, solo dirección. Y cuanto más a menudo hacemos este regreso, más natural se vuelve. Hasta vivir sin luchar contra todo deja de ser un esfuerzo, y se convierte en una forma de existir. Al final de un día silencioso, cuando el cielo cambia de color sin pedir atención, nos damos cuenta de algo simple. La vida continúa, incluso cuando dejamos de forzarla. Ella sigue su rumbo, como siempre lo ha hecho. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de todas. Crecer sin luchar es no abandonar el camino. Es reconocer que el camino existe ante nuestros pasos, que hay una dirección sutil que sustenta cada movimiento, incluso cuando no sabemos cómo nombrarlo, incluso cuando todo parece incierto. Cuando dejamos de lado la necesidad de controlar, algo se reorganiza en nuestro interior. El cuerpo encuentra descanso, la mente encuentra espacio, y el corazón, finalmente encuentra un ritmo. No necesitamos ganarnos la vida para vivir bien. No necesitamos endurecernos para madurar. No necesitamos cargar el mundo sobre nuestros hombros para demostrar que estamos avanzando. La naturaleza nunca nos ha exigido esto. Ella simplemente nos invita a escuchar. Sentimiento, seguimiento. Quizás el verdadero crecimiento se produzca cuando dejemos de preguntarnos, ¿qué más necesito hacer? Y empezamos a preguntar, ¿qué puedo publicar ahora? Deja de lado las expectativas rígidas. Deja las comparaciones. Deja de lado las prisas por llegar antes de tiempo. Deja de lado la idea de que todo tiene que ser difícil para tener valor. Hay una profunda dignidad en la suavidad,
una fuerza silenciosa en quien confía, una sabiduría ancestral en quienes respetan sus propios ciclos. Si has llegado hasta aquí, quizá algo en ti ya se esté moviendo, no como un empujón, sino como un llamado, una discreta invitación a vivir con menos resistencia y más presencia. Que lleves esta mirada a los pequeños gestos, para las decisiones cotidianas, por la forma en que tratas tus propios límites, porque vivir en armonía no es un ideal lejano, es una práctica diaria de escucha. Y si este camino te resonó, si estas palabras encontraron algún espacio en tu interior, apúntate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Aquí cada paso se da con atención, y cada silencio también enseña. Antes de partir, permítete un último descanso. Respirar, siente el suelo, bajo tus pies, y lleva esta pregunta contigo no como respuesta, sino como un susurro. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos acompañan desde que nacemos?